Juan José Carvajales. Él es titular de la consultora en energía Passepartout y es especialista también en gas y por eso tiene la deferencia de atendernos. Hola Juanjo, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás? Juan José. Juan José. Bueno, ahí vamos a mejorar. Se fue a cambiar la garrafa, Juan José. Comunicación. Perdón, ahora Acá sí, está, ahora sí, ya consiguió la... ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Juan José? Ahí está. Bienvenido Bien. a la inmensa minoría. Bien, un placer estar con ustedes, con Radio a la Distancia y con toda la audiencia. Bueno, a ver, nosotros veníamos acá relevando justamente cómo se achicó el universo de personas que acceden al subsidio de la garrafa de gas. El gobierno en los últimos 2 años desreguló ese mercado, intenta que sea más competitivo. ¿Cómo viene esto, no? Y la disparidad sobre todo entre aquel que se calefacciona con garrafa y aquel que tiene gas de red. Sí, algunos datos como para poner en contexto. El 45% de los hogares del país no tiene acceso a gas por red para calefacción y cocción. Entonces estamos hablando de una porción considerable de la población. Y ahí tenemos que distinguir entre lo que es producción y lo que es consumo. El gobierno efectivamente liberó la producción de la mano de la ley de bases, con foco en la exportación. Es un gran negocio que viene con vaca muerta, ¿sí? Los líquidos que salen del gas, y lo que quiere el gobierno es, y las empresas, ganar terreno a nivel, primero regional, porque todos los países de la región son deficitarios en lo que es GLP, gas licuado, pero eso pega al consumo interno, ¿no? Entonces ahí vamos a la demanda interna. Desde el año 2015... el subsidio a los usuarios vulnerables se había instrumentado a través de una tarjeta de ANSES con un pago directo al consumidor. Eso se llama programa hogar. Cuando viene esta administración, empieza a revisar. Primero querían sacar una canasta energética que nunca prosperó y ahora tenemos los subsidios focalizados, que es básicamente para los servicios de red. Pero aquí, en cuanto a las garrafas, recién ahora, como vos decías, se instrumenta, pero con una premisa, que es que te tenés que volver a inscribir para lograr el mismo subsidio que tenías antes, que además había quedado frisado. Sí. Ese subsidio hoy es de casi 10.000 pesos por garrafa, pero el gobierno achicó a cuántas garrafas por año aplica el subsidio. Porque antes vos tenías diferencias por zona geográfica y por cantidad de miembros de un hogar, porque no es lo mismo que sean dos integrantes a que sean 5 o 6. Sí. Entonces ahora dejó para el invierno, ahora que estamos viendo estas temperaturas que recién hablaba Yamila, el gobierno reconoce solamente 2 garrafas por mes por familia, independientemente de cuántos sean y dónde esté ubicado el hogar. Cuando una garrafa se consigue, esto puede variar, pero 30, 35.000 pesos, 40.000 pesos. Entonces queda lejos el subsidio para familias que pueden llegar a usar hasta 3 garrafas en un mes. Sí. Ahora, algo que a mí me llama la atención es la diferencia de, ¿cómo decirlo?, de instrumentación política que hay en lo que tiene que ver con el manejo de los subsidios para los usuarios de gas de red, con el manejo de los subsidios para los usuarios del gas por garrafa. Quiero decir, si vos tenés gas de red y quieren subirte la tarifa, hay que hacer una audiencia pública, hay un precio regulado de la energía, está la tarifa que te puede cobrar por el transporte, por la generación, por la distribución, y ahora que, por ejemplo, se quiere sacar el subsidio de zona fría o reducirlo, eso tiene que ir al Congreso. Con garrafa el gobierno hace lo que quiere. Hace lo que quiere en virtud de la ley de bases, eso hay que decirlo. Hubo una ley que pasó por el Congreso, pero había una ley que específicamente regulaba el programa Hogar, que establecía precios máximos de referencia. Y el gobierno lo que hizo fue eliminar los máximos y dejar solo precios de referencia. Entonces, toda la cadena que implica producir el gas en vaca muerta, después fraccionarlo, después distribuirlo y por último el que te lleva la garrafa a tu casa, todo eso, o al comercio o a la estación de servicio, todo eso hoy quedó liberado en cuanto a los precios. Entonces ya no sabés a cuánto vas a comprar una garrafa
Y después sí, los subsidios, seguimos en un marco de emergencia energética, esto se dice poco, entonces el Poder Ejecutivo está definiendo en el marco de esos subsidios focalizados, bueno, cuánto quiere reconocer a gas por red y a gas por garrafa de subsidio y no necesita ahí otra ley del Congreso. Y comparativamente, desde el lado del esfuerzo fiscal, digamos, para el Estado, ¿es más costoso subsidiar la garrafa o subsidiar el consumo de los usuarios que tienen gas de red? Es que depende de dónde pones el límite del subsidio, ¿no? Este gobierno, hablando de gas por red, para los usuarios sin subsidios, ya les está trasladando el 100% del costo de producir el gas local. Sí. Y a los usuarios con subsidios, siempre estamos hablando de los que tienen ingresos menores a 3 canastas básicas totales, ahí en gas por red está subsidiando fuertemente y acaba de dar un subsidio adicional de un 25%. No parecería tener la misma sensibilidad con la población que usa gas envasado, que muchas veces está en peores condiciones habitacionales que los que usan gas por red. Uh-huh. ¿Y esto es por qué? Porque porque pasa debajo del radar, porque es más fácil cortar ahí. ¿Cuál es qué sentido de política le encontrás a esto de tener más contemplación con el usuario de gas de red que con el usuario de gas envasado? Es que el tema es que todo lo que es red, tanto en transporte y distribución de gas o de energía eléctrica, está calificado como servicio público, tenés que hacer las audiencias, hay cuadros tarifarios, tenés entes reguladores, o sea, tenés todo un esquema mucho más complejo y al que se le presta mucha atención, y lo otro, bueno, queda como a disposición de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía. Históricamente es un segmento más desprotegido y tampoco, la mala noticia de esto es que tampoco hay planes para que la red se vaya extendiendo, ¿no? Porque los gasoductos que conocemos que se están ampliando son mayormente de exportación y las RTI que se hicieron, las revisiones tarifarias que se hicieron el año pasado, no contemplan ampliación de la red de transporte, con lo cual va a ser, digamos, una población que va a seguir usando garrafas y no se ve un cambio en ese sentido. Claro, justamente yo me había quedado impactada. Buen día, Juan José, soy Vero Castañares. Con ese dato que diste al comienzo, que hay un gran porcentaje, hay un alto porcentaje de personas en nuestro país que tienen gas, que no tienen red, que no tienen gas de red. Cuando uno lo tiene totalmente naturalizado eso, ¿no? Decir, bueno, tengo el gas, prendo la hornalla. ¿Cuántos listo. millones de argentinos es usan un montón garrafa? de gente. Y más o menos, sí, vos decías recién, 40%, 50% de la población. 45% de la población. 45% de la población. Argentina, digamos esto, es una anomalía a nivel internacional de la cantidad de gente que tiene gas por red en sus hogares. Eso es una buena anomalía, es una buena noticia para nuestro país. Pero el resto sigue usando garrafas y ahí lo que ha pasado con esto de que el Estado un poco se retira y se olvida de los subsidios, es que quienes han salido a capear la situación han sido las provincias, sobre todo las provincias patagónicas, eso se ve muy claro, donde tienen que destinar cada vez más recursos presupuestarios, que son escasos, ¿no?, para solventar ese gasto que las familias no pueden encarar, al tiempo que también en este sector de las garrafas es necesario hacer segmentación, porque ahí las provincias también detectaron, no es lo mismo las chacras que tienen las bombas de gas, las chanchas, que los usuarios que están en las periferias de las ciudades, ¿no? Pero son las provincias, digo, las que tuvieron que ponerle el pecho a esta situación que desde Nación, bueno, viene por lo menos ralentizada en su operación. Juan José, muchas gracias por charlar con nosotros. De nada, Verónica, queda a disposición y un saludo a la audiencia.